Hola, te habla Fernando Zavala. Es un privilegio para mí saludarte y darte la bienvenida a una nueva edición de nuestra serie Dios de Maravillas. El tema de hoy, bueno, confieso que te puede sonar un poquito extraño, pero el título es El Dios que hace cosas extrañas. Pero antes de entrar en materia, permíteme hacer unas dos aclaraciones. La primera de ellas es que cuando decimos que Dios hace cosas extrañas, lo estamos diciendo, por supuesto, desde el punto de vista humano. No es que Él haga cosas extrañas. Las cosas que Dios hace siempre tienen mucho sentido. Pero desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, algunas de las cosas que hace a veces parecieran ser extrañas. La segunda consideración tiene que ver con el significado de la palabra extraña o extrañas. Busqué un diccionario de sinónimos y el autor decía extraño y entonces sinónimos: raro, singular, insólito. Bueno, hay que admitir que algunas de las cosas que Dios hace a veces parecen insólitas. Y dicho esto, bueno, cuando digo que Dios a veces hace cosas extrañas, ¿qué relatos de la Biblia vienen a tu mente? Bueno, la verdad es que la gama es muy amplia, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay pasajes que nos suenan verdaderamente extraños, o relatos. Y hay en el Antiguo Testamento uno, no voy a entrar en detalles, pero es un ejemplo de lo que quiero decir. Es el caso, la ocasión cuando bajo el mando de Josué, las huestes israelitas, con el poder de Dios, derribaron las murallas de Jericó. ¿Recuerdan los detalles? ¿Recuerdan las indicaciones que Dios le dio a Josué? Ellos debían rodear la ciudad una vez cada día, luego en el séptimo día rodearla 7 veces, y en la séptima vez entonces los sacerdotes debían sonar las trompetas en forma prolongada, y luego el pueblo, los guerreros, gritarían, algo así como gritarían a todo pulmón, y entonces las murallas caerían. Bueno, Josué siguió al pie de la letra las indicaciones y, dicho y hecho, eso fue lo que ocurrió. Las murallas de Jericó cayeron. Ahora, ¿no te parece un poco extraño esta estrategia militar? Trompetas que suenan, gritos del pueblo, y después de un número de veces rodear la ciudad, las murallas caen. Por estas son las cosas que Dios hace. Un Dios soberano, un Dios que cumple sus propósitos de la manera como Él cree conveniente, pero los alcanza, los cumple. Pero yo me quiero detener un poquito más en otro pasaje muy conocido, donde aparentemente también hay algunas cosas que parecieran extrañas. Este está en el Nuevo Testamento. El milagro lo registran todos los evangelios, y es el de la multiplicación de los panes y los peces. El caso es, ya conocemos el relato, así que voy a dar solamente algunos plumazos. El caso es que ya el día ha avanzado. La multitud está, una multitud, miles de personas, escuchando al Señor, pero tan arrobadamente que no sienten hambre. Pero los discípulos se están dando cuenta de lo que está pasando y se acercan al Señor y le sugieren que despida a la multitud para que ellos vayan a comprar pan, alimento en las aldeas cercanas. Y aquí viene una de las cosas extrañas que hace el Señor, porque dice el relato que Él responde: denles ustedes de comer. Recuerden que estoy parafraseando. ¿No suena extraño eso? O sea, yo imagino la sorpresa que se dibujaría en los rostros de los discípulos cuando el Señor dice: denles ustedes de comer. Probablemente en sus rostros se reflejaba la pregunta: ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Y entonces uno de los discípulos dice: ¿tú quieres decir que compremos comida para ellos? Pues ni siquiera 200 denarios bastarían. Estoy parafraseando. Entonces el Señor dice otra cosa muy extraña. Él pregunta, ok, no dijo ok, pero Él responde: ¿cuántos panes tienen?
Entonces Andrés, esto lo dice el Evangelio según San Juan, se ha percatado de que un joven tiene una comida, puede ser su almuerzo, su merienda, eran 5 panes y 2 peces. Entonces Andrés menciona que tienen 5 panes y 2 peces. Y ahora aquí viene la parte interesante que quiero destacar y la gran lección que se deriva de este detalle. 5 panes y 2 peces para alimentar a toda una multitud. Los hombres eran 5.000, saque usted la cuenta. Probablemente mínimo 10.000, probablemente 15.000 personas. Y el Señor se da por satisfecho cuando este discípulo dice 5 panes y 2 peces. Yo no sé por qué, pero yo creo que si hubiera dicho en lugar de 5 un pan y un pez, igual al Señor le habría sido suficiente. Y aquí está la primera gran lección. En las manos del Señor, en sus manos, lo poco siempre es mucho. 5 panes, solo 2 peces para alimentar a tanta gente. Entonces el Señor les ordena que organicen a la multitud y los hagan recostar en grupos de 50, de 100. Mira, los discípulos están participando del milagro. Aquí está la segunda lección. A todas estas los discípulos están obedeciendo la orden sin saber qué es lo que el Señor va a hacer con apenas la comida de un muchacho. Y ellos participan y organizan a la gente. Los acuestan 50, grupos de 100. Y ahora el Señor toma el pan, toma el alimento, lo bendice, lo parte. Y nota, en lugar de entregarlo Él directamente a la multitud, pone los pedacitos o los pedazos de pan y de peces en las manos de los discípulos. Y son los discípulos los que distribuyen el alimento. Podríamos decir que los discípulos, al obedecer la orden del Señor, aunque no entendían muchas de las cosas que estaban ocurriendo, o el porqué de esas órdenes, en cierta manera ellos participaron del milagro. Entonces, 2 lecciones. La primera gran lección: lo poco que ponemos en las manos del Señor siempre será mucho. ¿Cuántos panes tienes? Es decir, ¿cuántos talentos tienes? ¿Crees que tus facultades son pocas? ¿Tus habilidades, tus talentos, consideras que son pocos o pocas? Y que otros podrán contribuir más porque yo no soy tan talentoso, no tengo tantas habilidades musicales, teatrales, manejo de idioma, números. Pero he aquí la gran lección. Pon lo que tienes en las manos del Señor. En sus manos Él hará maravillas. ¿Por qué razón? Porque en la obra de Dios no contribuye más quien más talentos tiene, sino aquel que lo que tiene lo pone en las manos de Dios. Y aquí viene a mi mente una cita de mis favoritas, de uno de mis libros favoritos, El deseado de todas las gentes, en la que se dice: no tiene límites. No tiene límites la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada al Señor. ¿Cuál es el límite? No hay límite. Si pones en las manos del Señor, por decirlo así, tus 5 panes de cebada. ¿Qué puedes traer al Señor en este momento? ¿Qué puedes colocar en sus manos? He aquí lo que va a ocurrir. Imagina que esos 5 panes, o 3, o 4, o uno solo, es decir, tus talentos, sean pocos o muchos, los pones en manos del Señor. Imagina que es una semillita. Lo que va a ocurrir es que cuando entregas al Señor esa semillita, simplemente observa, porque algo Él va a hacer. Prepárate para observar las maravillas que Dios va a hacer en ti y a través de ti. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo dijimos, porque en las manos del Señor lo poco siempre es mucho. Tráele a Él lo que tienes y prepárate para ver lo que Dios es capaz de hacer. Bueno, y dicho esto, solo resta invitarte a nuestra próxima edición de Dios de Maravillas, no sin antes recordarte que cualquiera sea el desafío que estés enfrentando, lo enfrentes en el nombre de Dios
y con el poder de Dios.